Bienvenidos a este pequeño video de recuperación de nuestro curso del tema de globalización. La idea de esta pequeña presentación es que podamos tener una visión general de la presentación y de las ideas, sobre todo del inicio del texto de Pankaj Hemawat, para a partir de ahí conversar y discutir algunas inquietudes que podamos tener, vinculadas sobre todo a la relación entre Hemawat y los otros autores que venimos trabajando en el curso. Como han podido ver, el texto de Hemawat lo que plantea es en primer lugar tres ideas importantes, ¿no? En primer lugar, le interesa contraponer lo que se viene diciendo sobre el tema de la globalización, tanto los miedos, los temores y los mitos, con lo que él dice una información totalmente objetiva del asunto, ¿no? Es decir, contraponer miedos con datos, ¿no? Y qué tanto efectivamente el mercado laboral, por ejemplo, realmente tiene una relación con el cambio tecnológico, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, le interesa ir más allá del tema de la economía, es decir, plantear otro tipo de variables, ¿no? Como el tema de la geografía o las integraciones transfronterizas, y a partir de ahí plantear justamente la posibilidad de unas políticas y discursos que sean capaces de responder a las situaciones actuales, sobre todo vinculados a temas de la desregulación, ¿no? En ese sentido, en el capítulo 1, Hemawat lo que plantea es que existen cuatro visiones del mundo, ¿no? El mundo 0.0, el 1.0, el 2.0 y el 3.0, ¿no? Es interesante porque en la visión del mundo 0.0, Hemawat nos remite prácticamente al inicio de la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, desde la aparición de la humanidad hasta prácticamente lo que él denomina y lo que la historia denomina como lo que es una revolución neolítica, ¿no? Estamos hablando de hace cerca de 5.000 a 10.000 años, ¿no? Entonces él recuerda que las principales características del mundo 0.0 son básicamente el tema de que hay una construcción tribal, son grupos pequeños, hay una asociación en pequeños grupos para poder sobrevivir en condiciones hostiles, es un nivel básico de subsistencia, y en tanto es un nivel básico de subsistencia, hay un nivel mínimo de desigualdad, pero al mismo tiempo hay un nivel mínimo de crecimiento. En donde, en ese contexto, es la alimentación y la seguridad las que constituyen los objetivos importantes, ¿no? En ese sentido, para garantizar tanto la alimentación como la seguridad, la organización en grupos pequeños es básica y vital, porque tener grupos más de 30 o 40 miembros hace mucho más difícil mantener el orden y sobre todo evitar las situaciones de violencia. Entonces es lo que él llama el mundo del estado natural o salvaje, ¿no? Donde el punto central es la confianza en la familia, en el clan o en la tribu, ¿no? Se calcula que hacia el año 3000 a.C. existían cerca de 1.000.000 de entidades políticas independientes, ¿no? Es decir, 1.000.000 de estas organizaciones tribales, ¿no? Hemawat denomina justamente cada organización tribal o grupo, ¿no es cierto?, como entidades políticas independientes, ¿no? Posteriormente, él pasa a definir lo que es el mundo 2.0, ¿no? El mundo 1.0, que menciona que esto se encuentra entre el año 3000 antes de Cristo y ya llega, es probablemente hasta el año 2000 después de Cristo, hasta hace ya cerca de unos 20 años, ¿no? Todo este tema es importante porque aquí es donde se da la construcción de las grandes sociedades, es decir, cómo nosotros podemos entender los grupos sociales, ¿no? Hay una estructura social mucho más consolidada y además justamente una serie de elementos que permiten la subsistencia en grupos grandes, ¿no? Y al permitir esa subsistencia y cubrir niveles de alimentación y niveles de seguridad, pues hay un crecimiento impresionante de la humanidad, ¿no? La humanidad crece casi por 100, dice Hemawat, en todo este tiempo, y el Producto Bruto Mundial se multiplica casi más de 1000 veces, ¿no? Y en todo este periodo de cerca de 1.000.000 de entidades políticas independientes hay una reducción a aproximadamente 200 unidades, ¿no? Y él habla como de tres grandes oleadas, ¿no? En el momento del 3000 antes de Cristo hasta el año 600, en el año 600 después de Cristo, y finalmente un tercer momento en el año 1600 después de Cristo, ¿no?
Él menciona que es a partir de esta tercera oleada en el mundo 1.0, a partir del 1600, que existe recién un cambio real, ¿no? Como nosotros lo venimos entendiendo, porque aparece la idea de lo que se denomina una nación-estado, una nación-estado soberana, ¿no? Es decir, una construcción de un estado, ¿no? De un modelo que se funda básicamente en una delimitación del territorio, y en ese territorio una serie de normas que buscan regular a los ciudadanos, ¿no? Hasta antes esta construcción no necesariamente existía así, porque lo que se pensaba era que la construcción territorial estaba en función del dominio y la expansión, ¿no? Es más bien qué elementos tenemos que consolidan justamente la estructura dentro de un espacio territorial, ¿no? Y este cambio a estas naciones-estado lo que llevan es a un monopolio del uso de la fuerza dentro de las fronteras para poder establecer justamente los controles y la reducción de la violencia, ¿no? La característica principal de una nación-estado es que la regulación de la fuerza y la violencia se le entrega a el Estado, ¿no? Es el Estado el que se encarga de hacer ejercicio de la violencia para mantener el control dentro de un espacio, ¿no? En ese sentido, en este mundo 1.0, las fronteras nacionales pues se convierten en un elemento clave, separando el ámbito, ¿no?, nacional del internacional, y las lealtades tribales se desplazan por lealtades mucho más amplias, ¿no? Vinculadas a lo que son las naciones-estado, tanto como proyecto pasado y como perspectiva de nación futura, ¿no? De alguna manera GMO dice pues que efectivamente el nacionalismo es obra del mundo punto cero, ¿no? Y eso lleva también a un enorme crecimiento del Producto Bruto Mundial en todo ese tiempo, ¿no? Y es a partir de ahí que se pasa al mundo 2.0, que Hemingway pues dice esto es reciente, ¿no? De hecho, él menciona que es por primera vez en el año 1951 cuando se empieza a hablar por primera vez de lo que es globalización, del término globalización, que va acompañado básicamente a dos ideas importantes, ¿no? El proceso de liberación, de liberalización de los mercados y la creciente integración, ¿no? Y en segundo lugar, la limitación de los estados, ¿no?, frente a este proceso de liberalización y creciente integración, ¿no? Entonces lo que vamos teniendo son mercados integrados y liberalizados, ¿no? Ahora, sin embargo, dice, la crisis del 2008 de alguna manera lo que hace es pone un poquito en duda, en cuestionamiento, tanto el liderazgo político como empresarial que venían ejerciendo todo este proceso de consolidación de este mundo 2.0, ¿no? Y de hecho eso genera de alguna manera, él habla de unas reducciones, ¿no? Es decir, un mundo 1.0 Redux o un mundo 0.0 Redux, ¿no? Es decir, estando en el mundo 2.0 o estando ya en el mundo 3.0, lo que vamos viendo son visiones justamente previas que como que se quisieran actualizar, ¿no? Cuando él habla del mundo 1.0 habla nuevamente del surgimiento pues de un capitalismo de Estado, porque aparece nuevamente la discusión en que tanto no debe haber procesos reguladores sino la participación del Estado, ¿no? De hecho menciona el dato interesante pues que en el año 2009 el 49% de los norteamericanos estaban de acuerdo con que Estados Unidos debería preocuparse más en sus propios asuntos personales que en los asuntos internacionales, ¿no? O Europa y Japón muestran serios problemas, preocupaciones frente a la inmigración, ¿no? Cosas que son contradictorias en un mundo 2.0 que justamente lo que busca son liberalizar los espacios y liberalizar justamente los mercados. Y eso debería llevar en un mundo 2.0 a un proceso de liberación de las fronteras y mayor intercambio transfronterizo, ¿no? Y entonces este mundo Redux 1.0 dice lo que abre es la posibilidad de un proteccionismo generalizado, ¿no?
Y cuando habla de un mundo 0.0, Redux habla justamente más bien de cerrar absolutamente todo y volver a los inicios del mundo 0.0, es decir, lo que habla de volver a la relocalización de las economías, dice él, es decir, de volver a las economías cada vez más pequeñitas y más bien a la creación de las asociaciones humanas más básicas, ¿no? Entonces, en todo este entorno es que él menciona, podemos hablar de una cuarta, de alguna manera, organización, visión del mundo, más que visión del mundo, particularmente distinta. Es decir, que no tiene que ver con una globalización macro ni con una no globalización, es decir, una situación intermedia. ¿Por qué? Porque lo que él va diciendo es las integraciones transfronterizas no se han dado efectivamente al nivel que se han dado los procesos de desregulación de los mercados, ¿no? Entonces la geografía y otras formas han afectado el proceso de circulación de fronteras, ¿no? Entonces él, para definir el mundo 3.0 habla básicamente de lo que es una semiglobalización, ¿no? Es decir, hay un proceso de integración de políticas y de intercambios comerciales, pero no necesariamente una efectiva integración transfronteriza, ¿no? O sea, se dice hay más procesos de integración, pero no en la velocidad que se supone. Y este concepto, dice, esta visión del mundo tiene dos atractivos, menciona Hemingway, ¿no? Primero, reconoce el realismo, reconoce efectivamente que los niveles reales de integración fronteriza son no tanto como los que esperaba, es decir, hay una objetivación y un reconocimiento de cuáles son los niveles reales de integración fronteriza. Y segundo, tiene mucho más en cuenta como lo que hemos mencionado hace un rato, la geografía y otros factores como la distancia afectan directamente efectivamente este proceso de circulación fronteriza. Y segundo lugar, es mucho más realista con el tema de la naturaleza humana, dice Hemingway. Es decir, hay que entender que hay un interés personal de los individuos, ¿no? Y que eso probablemente influye, ¿no es cierto?, en las visiones de mundo que se van construyendo, ¿no? Pero al mismo tiempo aporta justamente que si bien hay un interés personal, aparecen nuevas visiones de mayor toma de conciencia, de solidaridad y también visiones altruistas, ¿no? De alguna manera él habla de el mundo 0.0 y 1.0, nosotros contra ellos, el mundo 2.0 no hay nosotros ni ellos, y más bien el mundo 3.0 es de alguna manera como una situación intermedia, ¿no? La idea justamente de poder recoger la situación que no es una situación plenamente optimista en procesos de globalización y que también obviamente recoge procesos de no deseo de integración transfronteriza propio de los contextos y las situaciones particulares que se van viviendo, ¿no? A partir de esta explicación quisiera invitarlos a que revisen rápidamente el MTA3 de Pankaj, que habla sobre justamente la visión de Pankaj Hemingway, y a partir de eso vean el video, realicen la actividad que se encuentra colgada en internet. En estos momentos, en los siguientes 30 minutos, yo estaré conectado en línea en el foro de discusión, en la parte de foros, ¿ya?, donde dice dudas en torno a la sesión de recuperación, para responder cualquier pregunta que puedan tener en torno a este tema que estamos trabajando. Gracias, feliz día.